Bueno, amados hermanos, es una alegría poder compartir con ustedes otro día del Señor. Quisiera que me puedan acompañar al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar leyendo, continuamos con los versículos 1 al 35. El domingo anterior habíamos expuesto hasta el versículo 21. Nos quedaría una segunda parte para terminar de exponer este capítulo en particular. Es un capítulo bastante largo, pero por otro lado también es un capítulo muy rico en muchas enseñanzas espirituales que vienen de la mano con todo lo que venimos enseñando. Hasta aquí, capítulo 15, lo que habíamos dicho es que Israel pide un rey, como las demás naciones, porque ven un enemigo, una invasión inminente de parte de sus enemigos, los amonitas, que son antiguos parientes de ellos. Finalmente, luego de una rencilla contra el profeta de Dios, Dios les da un rey, ese rey luego es investido. Finalmente, lo que su sentido común les indicaba, y lógicamente si yo veo a mi vecino que me está mirando con cara de enojado y está afilando una espada, lo que voy a suponer es que me está por atacar, digamos, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Todo esto ocurre en contra de lo que la voluntad de Dios, en contra de lo que la voluntad revelada de Dios indicaba. Ellos realmente piden un rey humano de una manera pecaminosa, de una forma desagradable a Dios, pero Dios le da lo que ellos piden. Y esto también lo utilizamos como una ilustración para nosotros. Muchas veces nosotros podemos querer algo que es legítimo delante de Dios, pero lo queremos de una manera pecaminosa, de una manera que no agrada a Dios. Y tenemos una serie de esfuerzos humanos que hacemos para conseguir esto que queremos, que no está mal que realmente Dios nos lo dé. Lo que ocurre es que lo queremos de una forma sucia, pecaminosa, de una manera que va contra la voluntad de Dios. Todos queremos ciertas cosas y eso está bien, porque tenemos necesidades, digamos, ¿no? Los israelitas realmente no está mal que ellos no quieran ser matados por los vecinos, está bien que ellos quieran sobrevivir, digamos, al ataque, no hay nada de malo con eso. ¿Se entiende? Dios no quería que ellos mueran a manos de las espadas de los enemigos, como Dios no quiere realmente que nosotros no hagamos nada frente a los problemas que tenemos. Dios quiere que hagas algo. Lo que pasa es que Dios quiere que hagas algo que sea conforme a su voluntad. Y esta es la gran cláusula de todo. ¿Qué pasa? Eso a nosotros no nos gusta tanto. ¿Se entiende? ¿No? Te gusta sentir que tenés un poquito el control de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que puede ocurrir que Dios te da lo que querés. Dios te lo da y eso es lo que pasó. Dios se lo dio. Y realmente lo que terminó pasando no fue algo bueno, porque lo que se consolidó fue la catástrofe espiritual de esta nación. Porque luego de que el rey Saúl defiende a los israelitas de los primeros enemigos, luego vamos a ver a partir del capítulo 14 la debacle espiritual de Saúl y cómo Saúl constantemente está guiando a los israelitas al pecado, digamos, ¿no? Y a la debacle espiritual. En el capítulo 15, Dios quiere. En el capítulo 14, Saúl falla. Saúl falla en la misión que tenía. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, o por así decirlo, Dios le da la responsabilidad como líder de la nación de defender a la nación de otros enemigos inminentes que eran los filisteos. Finalmente, quien termina haciendo esta tarea es su hijo, ¿no? No es él. Y ahora, nuevamente, en el capítulo 15, le da otra oportunidad a Saúl para que se reivindique. Y nuevamente no es él quien termina la tarea, sino ya no es su hijo, directamente es el profeta de Dios. Entonces vemos justamente cómo él se va alejando de su tarea, ¿no? Para la cual él había sido puesto ahí. Y eso justamente ocurre muchas veces, trayéndolo a una aplicación espiritual para ustedes. Esto ocurre muchas veces cuando Dios nos da algo que queremos, que es legítimo, pero que lo queremos de una manera incorrecta, contra su voluntad. A lo primero puede funcionar un poco, pero finalmente no va a servir para lo que lo queríamos. Pierde completamente su objetivo. Ese rey que tenía que hacer, tenía que defender, tenía que ejecutar la venganza de Jehová contra los amalecitas.
Y quien termina ejecutando la venganza de Jehová contra los amalecitas no es el rey Saúl, sino que es el profeta Samuel. Finalmente no cumplió, es decir, no llevó a cabo el propósito espiritual para el cual Dios le había puesto. ¿Está? Y vemos que Dios le da tiempo a Saúl para arrepentirse, le da tiempo a la nación de Israel para reivindicarse. Pero ¿qué ocurre? Ellos se meten en una espiral de pecado y de desobediencia. Y eso es efectivamente lo que ocurre, amados hermanos, cuando nos manejamos en la carne, cuando nuestras intuiciones y corazonadas pueden más en nosotros que el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? No significa que las intuiciones y las corazonadas no sirvan para nada, porque por algo Dios la pone. Lo que ocurre es que eso tiene que estar sumiso bajo la voluntad de Dios. Tenemos que estar buscando constantemente la gloria de Dios y no el favor de Dios, que eso es lo que es nuestra gran lucha en la vida. Tu gran lucha en la vida, en la mía y en la de todo creyente verdadero, es la de buscar la gloria de Dios por encima del favor de Dios. ¿Está? Hay gente que se desvive por buscar el favor de Dios y eso inevitablemente va a llevar a vivir de una manera desordenada. Y hemos dicho esto, que darle tiempo de misericordia y de gracia a una persona que no está arrepentida es como darle más dinero a un apostador serial que ya lo ha perdido todo y que no quiere cambiar la actitud. Lo que va a seguir es continuar gastando y empeorar su situación anterior. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Esto siempre va a producir un perjuicio, como hemos visto los domingos anteriores, genera siempre un perjuicio a la propia persona, a la gloria de Dios y a todas aquellas personas que de alguna forma dependan de ese liderazgo, digamos, ¿no? Vimos que Saúl realmente puso en grandes aprietos a la nación de Israel. En una gran victoria que tendría que haberse dado se tornó en una victoria pírrica gracias a que actuó su hijo por misericordia y gracia de Dios. Hoy lo que vamos a ver, amados hermanos, y lo que vimos el domingo pasado, es que Dios puede desechar a una persona cuando ya llega a un extremo en el cual la misericordia de Dios se convierte en una trampa para el corazón de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué darle más tiempo a una persona para que se arrepienta y que esta persona finalmente no se arrepienta? Es una trampa realmente para esa propia persona. ¿Por qué? Porque su pecado aumenta, su responsabilidad de Dios ahora es más grande, porque está en un mayor conocimiento de lo que sabe que es la voluntad de Dios y está más lejos todavía de la desobediencia. Pero falta un paso más, hay un paso más en el cual uno puede terminar cayendo. ¿Y qué diría yo? Que es, y de hecho como vemos en este texto, es el estadio final, digamos. Es como, ya después de este punto no hay nada más que hacer por esta persona. Esta persona ya, podríamos decir, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y que es justamente cuando se llega a la etapa del falso arrepentimiento. Es decir, una persona que uno lo advierte, le dice las cosas, lo exhorta, le da tiempo para que se arrepienta, lo vuelve a llamar al arrepentimiento y le das otra oportunidad, ¿no? Como hizo Dios. Bueno, fracasaste contra los amalecitas, bueno, te llamo nuevamente a que actúes como rey frente a los filisteos. Fracasaste frente a los filisteos, bueno, te mando de nuevo a que ataques y derrotes a unos antiguos enemigos que eran los amalecitas. Y ya está, la tercera es la vencida, digamos, ¿no? ¿Vieron? ¿Escucharon ese dicho? La tercera es la vencida. En este caso, la tercera fue la vencida. Y vemos que el continuar en esa conducta lleva a la fase terminal de esta enfermedad, que es el pecado, que es el falso arrepentimiento. Es cuando la persona, en conciencia perfecta de lo que está haciendo, sin ningún, es decir, a sabiendas exactamente de lo que está haciendo, no puede ver su culpabilidad en eso. ¿Se entiende? Es decir, sabés lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo disociás eso con el desagrado divino. No te da la sensación de que estás pecando contra Dios. No te parece tan grave y de hecho te parece que para vos hay una especie de puerta de atrás por la que solo vos podés pasar y podés entrar por ahí y andar por ahí y no va a pasar absolutamente nada. Te da la sensación de que hay una puerta atrás y cuando alguien te puede exhortar,
esto lo he visto muchas veces. La persona manifiesta conocimiento de lo que está haciendo, sabe la infracción es decir, sabe por qué está en este lugar, por qué se lo ha confrontado, por qué se le dicen las cosas, pero sorprendentemente separa eso del sentido de culpabilidad, es decir, no siente culpabilidad, no siente remordimiento, quiere más misericordia. Es como el apostador que te pide un poco más de plata, yo te la voy a devolver, te dice, ¿no? Y ya estás tan endeudadísimo, pero quiere más plata, ¿entendés? Y manifiesta arrepentimiento. Y dice, yo la verdad que sí, estuve mal, hice mal, y reconoce que su culpabilidad, pero está más apurado para ser perdonado que para remendar la situación. Es decir, lo primero que quiere es ser perdonado, quiere salir de esta situación embarazosa y realmente no está pensando cómo va a ser para salir de esa situación embarazosa. Luego, ¿no? No está pensando en cómo voy a hacer para no volver a fallar. Lo que quiere es ahora pasar, es decir, quiere que se le extienda un poquito más el plazo. Y ahí ya estamos justamente en lo que se conoce como el falso arrepentimiento. Y esta es la etapa terminal en la vida espiritual de una persona que realmente no es alguien espiritual. Vamos a ir viendo rápidamente los versículos, los primeros 21 versículos, los vamos a ir viendo rápidamente para que recuerden la historia, pero quiero que se queden con esto. Esto podría haber sido el título de este mensaje, lo saqué del mismo texto, que es rebelión y obstinación espiritual. Pero ¿qué pasa con una persona que manifiesta un falso arrepentimiento? Esa persona expresa del pecado, del pecado por excelencia, que es la idolatría. Esa persona está completamente rendido a su propia idolatría. Es decir, está en la etapa terminal de un falso creyente o de alguien que se profesa cristiano pero realmente no lo es. Esa es la etapa terminal, es cuando es un idólatra que externamente pudiera manifestarse como alguien que pertenece al pueblo de Dios, como alguien que pudiera ser un líder dentro del pueblo de Dios, y va a manifestar conductas de falso arrepentimiento, pero realmente no va a hacer absolutamente nada para cambiarlo. Y este es el gran peligro, que quisiera que se puedan quedar con él. Falso arrepentimiento. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa externa que se manifiesta en la persona es la rebelión y la obstinación espiritual. Y lo que está detrás es ni más ni menos que la idolatría. Es la adoración a otro Dios falso que no es el Dios verdadero de la Biblia. En el versículo 1, primera de Samuel 15, del 1 al 3, vamos a tener la orden que Dios da. Dice, después dijo Samuel a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, sobre su pueblo por Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Lo que está haciendo Saúl es darle a Samuel lo que necesita, ¿no? Cuando una persona tiene cierta enfermedad, lo peor que podemos hacer es ignorar la enfermedad, y lo segundo peor que podríamos hacer es darle algo que realmente no es lo que necesita esa persona para su enfermedad, ¿no? Porque desatenderla lo único que va a hacer es llevar a la persona a la muerte. Y darle algo que realmente no necesita engaña además a la persona porque le hace creer que está atacando el problema cuando realmente no lo está atacando. ¿Está? Entonces Samuel le da lo que él necesita, es decir, ¿qué necesita una persona que está en obstinación y rebeldía espiritual? Lo primero que necesita recordar es esto, y a todos aquellos que en algún punto de nuestra vida hemos luchado con esto, o luchamos con esto, es recordarte esto, es estas palabras. Me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Quien sostiene tu vida en este momento no sos vos mismo, es Dios. Quien te ha puesto donde estás, no sos vos mismo, es Dios. El dueño de tu vida, de todo lo que te pertenece a vos, es Dios y no vos. Sos un administrador de los bienes que Dios te ha dado por gracia y misericordia. Eso es lo primero que tiene que saber una persona que lucha con la obstinación y la rebeldía espiritual. Lo primero que tenés que pensar es, no soy dueño de mi propia vida, ni dueño de nada de lo que tengo.
¿Se entiende? Eso es el primer paso. Desgraciadamente Saúl no lo va a escuchar. El segundo paso es estar atento a las palabras de Dios. Yo sé que vos tenés muy buenas ideas y que sos un tipo o una mujer muy inteligente y que tenés muy buenos consejos, pero te digo una cosa, tenés que estar atento a lo que las palabras del Señor dicen. Yo entiendo eso, que vos sos una persona inteligente, pero debieras dejar de ser sabio en tu propia opinión, porque no podés sostener tu propia vida por un segundo más. ¿No debieras escuchar más bien las palabras del Señor? Ese es el segundo consejo que se necesita para luchar contra la obstinación y la rebelión espiritual. Pero Saúl no lo va a escuchar. Dice, así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, versículo 1 al 3 tenemos la orden que Dios le da. Escuchá lo que te estoy diciendo, le dice, y le dice específicamente lo que tiene que hacer. Hablamos el domingo anterior de que justificar, es decir, la matanza de niños de pecho o de ancianos, es decir, vemos una crueldad, una crueldad supina, digamos, ¿no? Pero lo que hemos visto aquí es que esto es un juicio que el Señor está llevando contra una nación que cuando los israelitas quisieron salir de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, los amalecitas atacaron a traición a los israelitas. Entonces le quedó la sangre en el ojo al Señor, por así decirlo, y 400 años después manda al rey a ejecutar a sus antiguos enemigos. Es decir, Saúl tenía una cita con la historia. Tenía que ejecutar una venganza de Dios contra un pueblo enemigo. Una venganza tremenda. Y dice que versículo 4 en adelante, al 9, vamos a ver una obediencia a medias. Saúl, dice versículo 4, pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalec, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos. Los eneos eran una tribu también nómada que estaba junto con los amalecitas. Eran tribus nómadas que en realidad son antiguos parientes de los israelitas, son descendientes de Esaú. ¿Y qué pasó? Los eneos, a diferencia de los amalecitas, en el éxodo judío, cuando los judíos se van yendo de Egipto a la tierra prometida, los eneos tuvieron misericordia con los israelitas. Dios se acuerda de la misericordia 400 años después, entonces les perdona la vida a los eneos, pero a los amalecitas los quiere exterminar hasta los niños de pecho, a todos los quiere exterminar. Entonces, básicamente, lo que termina ocurriendo es que los eneos son perdonados, y en el versículo 7 vemos, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo vil y despreciable, destruyeron. Esta idea de que Saúl perdonó a Agag, Saúl y el pueblo son los dos responsables de hacer esto, perdonaron a Agag. Este perdón puede haber sido en realidad un soborno, es decir, porque no es que lo perdonó gratis, lo perdonó y se lo llevó tranquilito, no. Dame las vacas, dame todo lo de valor, me lo das, digamos, ¿no? Es decir, lo perdonó a él y se trajo todo lo que de alguna forma a sus ojos era valioso. Y también pudiera ser justamente el desencadenante de lo que vemos después, es decir, Saúl se compromete a perdonar, es decir, yo no te voy a matar. Dios me dijo que te matara, yo no te voy a matar. Entonces hay un compromiso, Saúl toma un compromiso con este hombre.
Versículo 9, es decir, vemos la desobediencia de Saúl. Punto importantísimo para entender acá. Cosas que la Biblia no dice, pero que son evidentes que no ocurrieron. Algo importante que vemos acá es que en el versículo 4 dice: Saúl inmediatamente convocó al pueblo y pasó revista en Telaim. Es decir, Saúl no invocó al Señor. Se le da una tarea enorme que haga y no invoca al Señor. Tendríamos que ver algo así como que Saúl invocó al Señor, estuvo toda la noche clamando, estuvo reconociendo que había fallado anteriormente y entonces se arrepintió y ahora aprovecha la oportunidad que se le da e invocó al Señor y atacó a los amalecitas. No hizo eso. Inmediatamente juntó a la gente. ¿Cuántos hay? 200.000 acá, 10.000 acá. Bueno, vamos a atacar a nuestros enemigos. Y fueron, atacaron, vencieron. Vemos la desobediencia. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos justamente un contraste entre Samuel y Saúl, ¿no? Samuel, ¿qué hace? Clama al Señor toda la noche. Estaba apesadumbrado de corazón. Él clama toda la noche. Si Dios no hubiera intervenido aquí, tal vez esto no hubiera ocurrido. Todo esto interviene, todo esto pasa, amados hermanos, y esto es algo muy importante también para nuestras propias vidas. Para nuestras propias vidas. La obediencia a medias, no pienses que son las personas las que te van a desbaratar y van a contar lo que hiciste. Es Dios mismo el que está detrás. ¿Se entiende lo que digo? Las situaciones, vos tenés que entender, y tenemos que entender, que todos los hilos de la historia están en los dedos de Dios. Entonces es Dios el que va a intervenir siempre. ¿Para qué cosa? Para que todo aquello que se hizo en secreto sea gritado por las terrazas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque los hilos de la historia están en los dedos del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? La intervención directa de Dios siempre va a hacer que la verdad salga a la luz. Y efectivamente esto pasó. Algunas cosas importantes decir aquí es que cuando dice en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, esta palabra dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta idea de que me pesa no significa que Dios se arrepiente como nosotros nos arrepentimos. No significa que Dios se desayunó con esta situación. ¿Se entiende? Esta palabra me desagrada. Es decir, Dios está expresando desagrado por lo que está pasando, pero no es que él está sorprendido de que Saúl de pronto desobedeció. Dios sabía perfectamente bien que esto iba a ocurrir, pero Dios está expresando desagrado divino sobre la conducta de Saúl. Lo mismo que dice, vemos dos pasos en la debacle espiritual de Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es decir, esta idea de que se ha vuelto de en pos de mí, algunos pudieran pensar de que entonces Saúl en algún momento estaba en pos del Señor y luego se ha vuelto de en pos del Señor y finalmente rechaza su palabra. ¿Podríamos decir, la salvación de Saúl se perdió? Podríamos preguntarnos. En realidad, lo que está diciendo Dios acá no está hablando de la conducta, es decir, del trasfondo espiritual de Saúl. No está hablando de la situación espiritual de Saúl. Está hablando de la conducta moral de Saúl. Es decir, yo como cristiano o ustedes como cristianos en algún momento pudieran cometer un pecado, desobedecer al Señor, es decir, tener una falla contra Dios. Sin embargo, esta situación, es decir, pero como tu trasfondo espiritual es que realmente sos un cristiano, ¿qué hace un cristiano verdadero cuando peca? Se arrepiente, ¿no? Se arrepiente. Entonces lo que está diciendo acá Saúl, Dios está reprobando la conducta moral de Saúl, pero no está hablando de su trasfondo espiritual. Me pesa haber puesto, es decir, se desagrada de la conducta de Saúl. Y dice, ¿y por qué se desagrada? Bueno, se desagrada porque Saúl, aunque era un impío, aunque era un pagano, como ocurre en muchas situaciones, es decir, intentan por la fuerza
obedecer algo de la ley del Señor, intentan imitar la conducta cristiana. Finalmente se dan cuenta de que no pueden imitar la conducta cristiana porque aman la fornicación, porque aman la mentira, porque aman el robo. Se dan cuenta internamente de que realmente no les cae tan bien los cristianos, ni les gusta tanto estar con esta gente que se cree tan recta, ¿no? Y que se cree tan... No le gusta, le desagrada, ¿no? Le desagrada y se da cuenta de, ¿para qué estoy acá? Dice, ¿me entendés? Y se vuelve a la vida de pecado, ¿no? Pero está hablando de la conducta moral de él, más no del trasfondo espiritual. Es decir, Saúl no perdió su salvación, nunca fue salvo directamente. Se necesitó un poquito de tiempo para que se quede en evidencia esto, pero no significa que él era salvo y luego perdió la salvación. Versículo 12 en adelante. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vemos justamente esto en el versículo 12 es Samuel que tiene que ir a buscar a Saúl. Saúl nunca se va a presentar delante de Samuel. La persona que se sabe transgresora nunca va a buscar las autoridades y no está arrepentido. Si estás arrepentido vas a ir a contar lo que hiciste. ¿Sabes qué? Hice esto, esto, el otro. Vas y buscas a la persona que te encomendó que hagas algo y le decís: la verdad, pequé, hice lo malo delante del ojo del Señor, no hice lo que tenía que hacer. Ahora el tipo que no está arrepentido, la mujer que no está arrepentida, nunca va a ir a dar cuentas. Todo lo contrario, va a haber que ir a buscarlo. Que esto es lo que pasó. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas, ¿no? Y actuó con mucha hipocresía. Y lo primero que le dice es: yo cumplí la palabra de Jehová. Versículo 14, entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, ¿no? Es decir, amados hermanos, cuando alguien vive en desobediencia, cuando alguien decide desobedecer al Señor, la primera vez puede parecer un accidente, la segunda puede parecer un inconveniente, pero la tercera ya se va a notar que es una decisión de vida. ¿Se entiende? Se va a notar que es algo que no es que te ocurre por casualidad. Buscás que te ocurra, amás que te ocurra, deseas que te ocurra. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que pasa con el pecado, ¿no? La forma de pecado finalmente se va a hacer evidente. Y va a ser algo tan evidente como el balido de una oveja o el bramido de una vaca. Saúl respondió: de Amalec los han traído. Es decir, la respuesta ¿cuál va a ser de una persona que no se quiere arrepentir? Es la de tratar de evadir la responsabilidad. Fueron los otros, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es decir, le estás confesando que obedeció a medias. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y de Jehová? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta acabarlos, hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Es decir, vemos aquí que lo que hizo estuvo mal. Directamente le dice: has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Y esto es tremendo, porque él ya no puede identificar. Uno pudiera pensar, acá él está actuando con hipocresía, es decir, él está diciendo que obedeció a Dios cuando realmente sabe que no lo obedeció. Yo pienso que él estaba convencido que sí había obedecido a Dios. Él sí había obedecido a Dios. Él realmente cree que, y ese es el pensamiento que trae justamente, amados hermanos, el falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento hace que la conciencia de la persona no se vea remordida y que veas el costado positivo del pecado. Sí, está bien, sabes que pequé, pero,
y vas a tener algo bueno que decir de esa situación pecaminosa, ¿no? Y pensemos en muchas cosas, amados hermanos, que en la vida de un cristiano constantemente se presentan. Sí, la verdad es que mentí, pero lo hice por una buena razón, ¿no? Lo hice por una buena razón. En realidad tenía una buena razón. Mentí, oculté la verdad, no dije las cosas como realmente eran, y das una buena justificación. Lo hice por tal cosa. No, está mal. Lo que hiciste delante de Jehová está mal. Es malo, malo. ¿Sí? Es malo. Es muy malo. ¿Por qué una persona hace esto? Y bueno, justamente en algún punto hay algo de hipocresía, pero en algún otro punto también hay autoengaño, porque aquellos que viven engañando, luego se terminan engañando a sí mismos. Y esto es otra cosa interesante. El pecado no solamente, es decir, cuando vos crees que estás zafando de la situación, en realidad te estás hundiendo más. Es como si estuvieras en un pantano, digamos, ¿no? En un pantano de arenas movedizas, te estás ensartando más. Mientras más luchas por salir de esa situación, más y más te hundís. Ahora, ¿cuál es el contrapeso que te hunde más y más? Es el orgullo. Y volvamos anterior a lo que dijimos en este mensaje. La razón por la que hacemos esto y la razón por la que muchas personas hacen esto, la razón fundamental, básica detrás de todo es la idolatría. Esas personas se aman tanto a sí mismos que son capaces de imponer sus propias reglas por encima de lo que Dios dice. Aunque Dios diga explícitamente que algo de una manera, te da la sensación de que puede haber otra. Si Dios dice que esto es así, a vos te da la sensación de que es así, pero es decir, hay una coma siempre después de eso, ¿no? Es el sentimiento básico de todos los seres humanos. Y es el deseo de todas las personas, tratar de imponer de alguna forma su autoridad por encima de la autoridad de Dios. Esa es la razón básica por la que todos hacen eso. Y es lo que el pecado remanente puede hacer en un cristiano, y es lo que el pecado, la esclavitud al pecado puede hacer en un falso cristiano o en alguien que no conoce a Dios. Es la incapacidad de reconocer su propia responsabilidad. Versículo 20. Respondió Samuel, Saúl a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal, a Jehová tu Dios en Gilgal. Es decir, la obediencia a medias requiere algo de esfuerzo, generalmente requiere mucho esfuerzo, requiere mucho sacrificio, porque como estás en la carne, generalmente, y eso es cuando uno escucha a las personas, pero vos sabés todo lo que yo hice, te empiezan a decir, ¿sabés todo lo que yo hice? ¿Sabés por todas las cosas que yo pasé? ¿Sabés por todas las situaciones que yo pasé? ¿Vos sabés todo lo que yo hice, por ejemplo, pensemos, ¿no? Por mi trabajo, por mi familia, por mi iglesia, vos sabés todo lo que yo hice, te dice, ¿no? Y empieza a enumerar todas las cosas que yo fui a la guerra y maté a cada uno de los amalecitas y empieza a contar todo lo que hizo, ¿no? El esfuerzo, y cuando uno ve, sí, la verdad que seguramente que ha hecho mucho esfuerzo, seguramente se le han ido muchos años de su vida, pero ¿hiciste todo lo que Dios te dijo que hicieras o hiciste una parte? ¿Sabés por qué te dedicaste tanto esfuerzo? Porque estabas buscando en lo que Dios te pidió lo que a vos te convenía, no lo que Dios te pidió, estabas buscando lo que a vos te convenía, por eso metiste tanto esfuerzo, porque los ídolos exigen muchísimo, no piensen que los ídolos exigen poco, los ídolos exigen mucho más. Exigen todo los ídolos, ¿sí? Exigen todo. Entonces no pienses que servir un ídolo va a ser cosa ligera. ¿Se entiende? Servir a los ídolos cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho tiempo de la vida, ¿no? Piensen en las iglesias, en las falsas iglesias, ¿no? ¿Cuánta plata le cuesta a una persona por mes ir a una iglesia de la prosperidad? Yo les puedo asegurar que muchos ya se hubieran prosperado mucho más si no hubieran ido a esas iglesias. Hubieran prosperado mucho más si no hubieran ido a esa iglesia. Se les han pasado años de su vida. Lo mismo pasa con matrimonios, con parejas, ¿no? Personas que están viviendo de una manera desordenada y luego tratan de ordenar eso casándose sin haberse arrepentido de los pecados. ¿Y cuánto tiempo te lleva a arreglar eso? ¿Se entiende? Y cuando se ven justamente los fracasos, los desastres, lo mismo pasa con líderes que toman ministerios, digamos, ¿no?
Personas que no están calificadas porque están descalificados. ¿Cuánto tiempo de vida les ha llevado? Esfuerzo familiar, esfuerzo económico, ¿no? Servir a Dios a media es muy costoso, hermanos. No piensen que es algo que y justamente por eso se vuelve tan engañoso. Y cuando uno confronta, pues estás confrontando estás confrontando un ídolo, digamos, ¿no? De esa persona, la persona inmediatamente lo que va a decir, pero vos sabés todo el esfuerzo que me llevó, cuánta plata puse acá, cuántos años de vida destiné, yo sacrifiqué mi familia en esto. Claro, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Vos sabés todo lo que yo dejé para servir a Dios? Te dicen. ¿Sabés lo que pasa? Que vos en ese servicio a Dios realmente estabas buscando lo que a vos te convenía. Y aunque me digas lo que me digas, los frutos son evidentes. Las vacas están bramando detrás tuyo. ¿Se entiende? Puede ser que te haya costado mucho, pero las vacas están bramando detrás tuyo. Ese es el grave problema. Entonces no hay que creer en eso, en ese tipo de justificaciones, porque son falsas, son mentiras, son excusas hipócritas de gente que no está arrepentida. Son personas que se autoproclamaron a sí mismos. ¿Sí? Hay una historia muy, muy conocida de Napoleón Bonaparte, de la ascensión de Napoleón. Cuando uno lee toda la ceremonia y el protocolo de investidura de Napoleón, que hace poco se hizo una película, no la vi la película, pero en la ceremonia de investidura de Napoleón toma el poder de Francia luego de la Revolución Francesa. Es decir, le cortaron la cabeza a todos los reyes, y principalmente al rey de Francia, pero también a todos los que tenían títulos nobiliarios. Les cortaron la cabeza con la guillotina, ¿no? Finalmente la Revolución Francesa cae por su propio peso, y en todo ese desorden siempre hay personas que aprovechan el desorden para aprovecharse de la situación, y el que aprovechó el caos para elevarse a sí mismo fue Napoleón. Y en su ceremonia de investidura, la revolución era atea, ¿sí? La Revolución Francesa lo que hizo fue expropiarle todos los terrenos a la Iglesia Católica y perseguir a los sacerdotes, básicamente, ¿no? Esto, de hecho, es como la Inquisición. Es para un protestante, una de las peores cosas que la Iglesia Católica ha hecho ha sido la Inquisición, ¿no? Bueno, de alguna manera este es lo mismo que vivieron los católicos en la Francia revolucionaria. Cuando los sacerdotes fueron guillotinados, las tierras de la Iglesia Católica fueron expropiadas por la revolución, Napoleón organiza el 2 de diciembre de 1804, organiza su ceremonia de investidura en la Catedral de Notre Dame, que es una catedral gótica de las más exuberantes y exultantes de Europa. A esa, generalmente la costumbre, desde el antiguo Imperio Romano, era que quien coloca la corona sobre la cabeza del emperador es el Papa, básicamente, que es el que le da la legitimidad. Es decir, esta persona es investida por el poder de Dios. Esa costumbre venía desde el primer emperador, que se llamaba Carlomagno. Y la ceremonia, venía el Papa y colocaba la corona, una corona de oro, en la cabeza del rey, del emperador. Ahora, ¿qué hace Napoleón? Como la Revolución Francesa es una revolución atea que reniega de Dios, de la autoridad de Dios, y es justamente el momento de la historia donde se declaran los derechos universales del hombre, ¿no? La fraternidad entre todos los hombres, y que somos todos iguales delante de Dios. Suena muy bien, pero para eso le cortaron la cabeza a miles y miles de personas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Napoleón en la ceremonia de investidura? Él agarra y quien le va a dar, está sentado el Papa, creo que se llamaba Pío VII, el Papa, y quien tendría que haber agarrado la corona y colocársela en la cabeza era el Papa. Y en medio de la ceremonia, cuando se llega a esa parte de la ceremonia donde él entra de una manera majestuosa por el Arco del Triunfo, llegando hacia Notre Dame, se sienta, y quien le coloca quien se tendría que haber parado era Pío VII. Se para el hermano de Napoleón, que se llamaba José Bonaparte, le da la corona a Napoleón, y Napoleón misma se la pone en la cabeza. Es decir, él mismo se está proclamando
lo que le está diciendo básicamente es esto: yo soy un emperador erigido por mi propia voluntad y por mis propios méritos, ¿sí? Es decir, en ese ritual, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un rey muere, corona a su hijo, le pasa la corona a su hijo. Pero acá, en cierta forma, es como si Dios, de alguna forma, estuviera siendo puesto de lado. Es decir, Dios está abdicando y está dejando en su lugar, ¿a quién? A Napoleón. ¿Se entiende lo que digo? Y quien le da la corona es su hermano, en representación del pueblo. Es decir, es el pueblo el que está reconociendo a Napoleón. De alguna manera Dios es quitado de ese lugar. Esta ilustración de lo que hizo Napoleón es, en cierta forma, lo que todos hacen. Es lo que todos hacen, nada más que cada uno lo hace en la medida que puede. El que puede, dice el dicho, ¿no? Napoleón lo pudo hacer así. Napoleón lo hizo así. Ahora, todos, en cierta medida, hacen lo mismo. Es decir, se agarran la corona y se la colocan a sí mismo en su cabeza. Y si a Dios le gusta, bien, y si no le gusta, también. Si a Dios le gusta, bien, y si no le gusta, ¿sabes qué? También. Eso es lo que las personas hacen. Eso es lo que el pecado remanente hace en nosotros. Pero la voz de Jehová está ahí todavía. La voz de Jehová no se va a callar porque los hombres hagan eso. Y este, amados hermanos, es el sumo de lo que el falso arrepentimiento es. Es la soberbia y la obstinación espiritual, que no reconoce la soberanía de Dios, que no reconoce que hay un Dios soberano, que es el dueño de todas las cosas. Ahora, ¿qué hace? Una persona que externamente se manifiesta como el cristiano va a necesitar hacer algo similar a lo que hizo Saúl aquí. Versículo 22 al 23. Samuel, se complace Jehová tanto, miren esto, ¿no? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aparentemente, en la primera parte del versículo 22, y amados hermanos, esta es mi exhortación para todos ustedes hoy, y aún para mí y para todo el que escuche esto. No tiene que haber porque hay una contradicción entre presentar holocaustos y víctimas y obedecer a Jehová. ¿Cómo va a haber cómo puede haber? No tiene que haber ninguna contradicción entre eso. Evidentemente, si alguien presenta un sacrificio al Señor, lo hace porque quiere, ¿qué cosa? Quiere obedecerlo, ¿no? Quiere someterse a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser que alguien presente un sacrificio a Jehová pero realmente no quiera obedecerlo? Es una contradicción en sus propios términos. ¿Se entiende lo que digo? Ciertamente, entonces ahí Samuel lo que le está diciendo es: mirá, se complace Jehová en holocaustos y víctimas. ¿Sabes qué pasa? Hay una contradicción entre lo que vos haces. Lo que vos decís y lo que querés hacer no coincide con lo que Dios manda. ¿Se entiende? Lo que vos querés hacer no coincide con lo que Dios manda. Es una aparente contradicción. Pedro les va a decir, por ejemplo, a los pastores, les dice: apacentad la grey de Dios entre vosotros, cuidando de ella. Y dice: no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, esta contradicción de que yo sirvo a Dios como cristiano, como líder en la iglesia, cuidando de ella, no por fuerza, pero pudiera haber una contradicción, no hacerlo por los motivos correctos, sino hacerlo por la fuerza, porque se me está presionando para que lo haga. Tiene que ser voluntario, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, pudiera pasar que alguien externamente se manifiesta como cristiano, se manifiesta a sí mismo como que: pero si mirá todo lo que estoy haciendo, yo estoy sirviendo al Señor. Vos sabés todo lo que yo hice, todo lo que dejé, cuánto me costó llegar hasta acá, hacer esto, ¿no? Y eso pudiera ser en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, ¿no? Vos sabés todo lo que me costó llegar hasta acá. Sí, ¿sabés qué pasa? Que los bueyes están atrás balando. Hay una evidente contradicción en tu forma de vivir y entre lo que manifestás y decís que querés hacer y tu forma de vivir. Hay una aparente contradicción evidente. ¿Se entiende lo que digo?
¿Por qué, amados hermanos? Porque somos contradictorios, porque queremos servir a dos señores. Pensamos que se puede. Jesús dijo que no se puede y la gente sigue pensando que se puede, pero no se puede. Por eso es la contradicción. Jesús le dice de los fariseos en Mateo 23:3, todo lo que digan, que lo guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es como mentir por amor, robar para ayudar, ser áspero con nuestras esposas para ayudarlas, guardarnos de la fornicación para terminar entregándonos a otras inmoralidades sexuales. Esos son sacrificios contradictorios en sí mismos y evidencias falta de arrepentimiento, ¿sí? Es decir, el hombre, digamos, ¿no?, que por su trabajo no se congrega, porque quiere mantener a la familia, está haciendo mal. Está haciendo mal. ¿Se entiende lo que digo? Pero el que por congregarse no trabaja, también está haciendo mal. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no debe haber una contradicción entre nuestro servicio al Señor y nuestras responsabilidades. ¿Se entiende lo que digo? Porque si queremos honrar a Dios, queremos hacer todo como Él nos dice que lo hagamos. ¿Se entiende? Y eso es lo que Pablo les corrige a los efesios. No debe haber una contradicción porque no la hay. En aquel que adora al Señor no hay una contradicción. Tus responsabilidades familiares no son contrarias a tus responsabilidades espirituales. Y pensar que Dios te puede justificar, ¿sabes qué? Pero Dios te justifica, es un error gravísimo. Y lo que demuestra en tu vida es falta de arrepentimiento. Y es peor, porque hay gente que además enseña que esto se puede hacer así y además lo intenta legitimar. Pero lo que está haciendo es lo mismo que hizo Saúl con la nación de Israel. Está reventando la familia, reventando la iglesia, está reventando a todos los que de él dependen de alguna manera. Está haciendo desastre. Está haciendo un desastre. E inevitablemente va a tener que obedecer a medias, porque no puede hacer todo. No va a poder hacer todo, ¿se entiende? Va a darles la sensación de que hay una parte que se puede guardar para Él. Pero Dios quiere todo, amados hermanos. Él quiere un servicio completo. Pero eso es imposible para alguien que no se puede arrepentir, que no se quiere arrepentir. Continuamos y dice, versículo 23, ¿qué tipo de pecado es esta obstinación? Porque pecado, versículo 23, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es interesante esto, dice, porque conecta la obstinación y la rebeldía, lo conecta con la adivinación y la rebelión. Y con la idolatría, es decir, no quiere hacer una separación entre la adivinación e idolatría porque es básicamente lo mismo. De hecho, después, miren esto qué interesante esto, ¿no? Cuando una persona está buscando el favor de Dios, esto es algo bíblico, ¿no? Cuando una persona está buscando el favor de Dios por encima de la gloria de Dios, va a terminar muy seguramente como Saúl. En algún momento, ¿sabes qué pasa? La palabra de Dios la dejas de escuchar por completo. Y bienvenido a la locura de los paganos, ¿sí? Se pierde toda referencia espiritual. Casualmente, él después para escuchar la voz de Dios va a tener que recurrir a la adivinación. No, miren qué paradójico, él después va a tener que recurrir a la adivinación para escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios se terminó para él. ¿Se entiende? Es decir, había algo de adivinación y idolatría en el fondo del corazón. Lo que necesitaba es que la situación lo revele, ¿no? Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Las advertencias en algún momento, amados, se terminan por completo. Se terminan por completo. Y cuando se termina, y eso yo lo he visto muchas veces en personas que han venido a la iglesia y luego han dejado de venir, lo he visto en personas que no han venido a esta iglesia, pero lo sabemos por las noticias. De pronto, las personas que son justamente obstinadas, rebeldes, de pronto, por alguna circunstancia, terminan siempre separadas de la iglesia y luego lo que se puede ver es la debacle absoluta desde el punto de vista moral y a veces terminan peor que los incrédulos, es decir, mucho peor que aquellos que ni siquiera alguna vez escucharon hablar de Dios, se vuelven mucho más inmorales, ¿sí? Mucho más idólatras, mucho más supersticiosos. ¿Nunca han hablado con un cristiano supersticioso? Es terrible, parece que no, digamos, parece que es una pared que no le entra ni una bala. Porque está tan entregado a la idolatría, a la superstición, está tan duro de corazón, resistió tanto a la palabra de Dios que ya no hay vuelta atrás para ese corazón. Lo único que le espera es el infierno.
Es el lugar más caliente del infierno porque además ha escuchado el Evangelio y lo rechazó. ¿Por qué Dios no perdona a Saúl? Miren lo que dice después. Entonces Saúl, versículo 24, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta del manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, el Señor, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Interesante, ¿no? Tan inútil como el pedazo de tela que tenía en la mano era ahora él. Es una muy buena ilustración de lo inútil que era él ahora. Es un pedazo de tela rasgado, ya no sirve más, no sirve para parche, no es más parte del vestido, está fuera. Lo único que le queda es ser tirado, ser desechado. Así inútil era él con ese pedacito de tela en la mano. Me pregunto, ¿por qué no? Yo cuando leí este texto digo, ¿por qué no le perdonó? Le está pidiendo encarecidamente. Le dice, miren esto, reconoció. Entonces Jehová dice, versículo 24. Entonces dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová, ¿no? Tremendo, esto es tremendo porque lo he vivido en carne propia, lo he vivido muchas veces en carne propia, nuevamente con personas que he exhortado y que luego no se han arrepentido. Reconocen exactamente lo que hicieron. Son capaces de reconocer lo que hicieron, saben que lo hicieron, saben que son responsables. En algún punto nunca reconocen la responsabilidad porque dicen, no, pero fue el pueblo. Samuel nunca, vean esto, Samuel nunca le dice que el pueblo no es verdad, el pueblo también es, pero vos sos el responsable. Nunca le dice, Samuel le dice, no, el pueblo no es el culpable, sos vos. No, el pueblo sí también es culpable. Samuel no le discute eso. Lo que pasa es que el culpable acá sos vos también. Y el responsable de todo sos vos. Entonces él reconoce lo que hizo, sabe que pecó contra el Señor, no termina de reconocer toda la responsabilidad, intenta disiparla, pero ¿por qué Samuel no le dice, bueno, está bien, el Señor te perdona? Porque él dice, versículo 26, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y Samuel le respondió, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Es decir, Saúl en ese mismísimo instante no estaba siendo perdonado porque él en ese mismísimo instante, reconociendo el pecado, a sabiendo de lo que ha hecho, él seguía rechazando la palabra de Dios. Si él se hubiera arrepentido de verdad, amados hermanos, no tengan duda de esto, todo aquel que viene a Cristo nunca es echado afuera. Toda persona que se arrepienta, no quiero ser como Dante Gebel, ¿no? Que estaba diciendo, abriendo la puerta a algo que es malo, pero toda persona que se arrepienta, aún en el último momento de su vida, la puerta para esa persona está abierta. Lo que pasa es que él decididamente ya decidió en su corazón no obedecerlo, y eso es lo mismo que les pasa a todos ustedes, a mí, en nuestro pecado remanente, y aquellos que son esclavos del pecado. En algún punto vos ya decidiste no obedecer a Dios, ya desechaste la palabra de Dios. Si yo voy a aceptar a Cristo y voy a vivir como cristiano, y voy a vivir y voy a hacer todo lo que corresponde, pero en esto no. Esto me lo guardo para mí. Vos ya decidiste no obedecer, pero te digo una cosa, te va a traer gran dolor y mucha desgracia no arrepentirte, no dejar eso. A todos aquellos que en algún punto de su vida saben que están fallándole al Señor, que ya decidieron desoír la voz de Dios, te digo una cosa, tenés que arrepentirte en este momento. Yo te advierto, yo sé que seguramente los que son cristianos sí pueden escuchar lo que yo estoy diciendo. Su conciencia puede ser remordida, y te advierto que si no lo dejás, te advierto que si no te arrepentís de verdad, lo que te espera no es algo bueno. Es perder todo lo que pensás que estás resguardando, lo vas a perder y ya lo perdiste.
a menos que te arrepientas. Ya lo perdiste, ¿sí? A menos que te arrepientas. Y para todos los impíos que no conocen al Señor, que yo les diga que se arrepientan de sus pecados y que vengan por fe a Cristo, desgraciadamente no lo van a poder escuchar a menos que el Espíritu Santo obre en ellos. Entonces, amados hermanos, no pienses que si te arrepentís, Dios, no te podés volver a Dios. Acá Samuel está desechando a Saúl porque él ya decidió en su corazón no obedecer al Señor. Pero yo te llamo ahora a que en aquello que estés desobedeciendo al Señor te arrepientas. Si te arrepentís ahora, Dios puede restaurarte, Dios puede orar y no importa qué tan lejos, de qué tan lejos tengas que venir. Hay una ilustración que me encanta, que se mencionó este jueves. También hay un hombre que se arrastró a los pies haciendo de su manto a otro hombre. Era un hombre que tenía su conciencia muy carcomida por el pecado, porque él sabía que era un mentiroso. Él sabía que era un mentiroso, que había mentido muchísimo, que también había buscado bendiciones de Dios a base de mentiras. Su conciencia estaba muy remordida y había destruido la relación con su hermano por haber mentido de esa manera. Él no podía dejar de mentir, porque su padre era un mentiroso, su abuelo era un mentiroso, y ese pecado en él se había agravado muchísimo. Y el haber mentido tanto, a él le trajo mucho dolor a su propia familia y destruyó la relación con su hermano. Engañó a su padre. Ese hombre se tiene que encontrar luego con su hermano. Las situaciones de la vida lo llevan a que él se tiene que encontrar, pero él teme encontrarse con su hermano. Su hermano es alguien al que él le teme. Tiene miedo de encontrarse con él, no sabe lo que puede llegar a pasar, porque su hermano es más fuerte que él, mucho más fuerte que él. Él no tiene la capacidad física para enfrentar a su propio hermano. Y él sabe que él tiene una estrategia que la maneja mucho mejor que su hermano, que es la mentira. Él sabe que a base de mentiras tal vez puede volver a encontrarse con su hermano y prevalecer contra él, porque ya lo había hecho anteriormente. Lo que pasa es que él ya está arrepentido de mentir, él no quiere mentir más. Él se da cuenta que la mentira le ha destruido la vida, él se da cuenta que su conciencia está muy remordida. Ese hombre, ustedes lo conocen, y es Jacob. Su nombre es engañador. Cuando él se encuentra, él yendo al encuentro con su hermano, se encuentra con Dios. Y la Biblia dice que peleó toda la noche con Dios. Él peleó toda la noche y esa batalla con Dios es justamente la batalla del creyente. Es un símbolo, un sinónimo de la batalla del creyente. Cuando ya había luchado toda la noche con Dios, Jacob dice que Dios lo descoyuntura y él cae. Y él está en cierta forma agonizando, él ya no tiene más fuerza, porque tiene su cadera descoyunturada, está en el piso, y él lo que hace es agarrarlo y decirle: yo no me voy a ir hasta que, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y el ángel de Jehová le dice: ya raya el alba y me tengo que ir. Y le dice: yo no te voy a soltar hasta que vos no me bendigas. ¿Y cuál es la bendición que quería Jacob? Jacob quería esto. Él quería prevalecer en el enfrentamiento que tenía, pero no pecando más. Él quería dejar de mentir. Ella quería dejar de mentir. Él también se agarró del manto. Acá vemos un hombre que se agarra del manto para su propia condenación. Jacob se agarra del manto de Dios, pero para su propia santificación. Él quiere dejar atrás. Él es un creyente verdadero, que ha sido dominado por el pecado durante mucho tiempo y que lo ha llevado a hacer barbaridades. Pero él está cansado, su conciencia lo acusa de una manera tremenda y él quiere cambiar. Entonces, con las últimas fuerzas que le queda, se agarra y le dice: yo quiero que me bendigas. ¿Y cuál es la bendición que él quería? Él quería esta bendición, escuchar esto: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y el enfrentamiento que vas a tener ahora, vas a prevalecer sin pecar más. Es como cuando la prostituta se encuentra con la prostituta. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Tus pecados, alguien te condena? No, nadie te condena. Bueno, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Amados hermanos, hoy ustedes se pueden levantar y no pecar más. Hoy ustedes se pueden agarrar del manto, no de un hombre como Samuel, sino del manto del Señor. Y pedir que su conciencia, en aquello en lo que han estado fallando, en aquello en lo que han decidido no obedecer a Dios, cambie por completo y pueda hacer una obediencia decidida al Señor.
pueden levantarse victoriosos y enfrentar todos los desafíos que tengan como cristianos, no practicando más el pecado, sino prevaleciendo. Y es interesante porque Jehová en ese momento lo que hace es le cambia el nombre como un símbolo de que le perdona los pecados. Deja de llamarse Jacob, que es el engañador, y le pasa a decir Israel. Lo nombra como Israel, que significa el que prevaleció contra Dios. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Jacob prevaleció contra su hermano, ¿sí? Prevaleció contra Dios, pero prevaleció contra su hermano, prevaleció contra su suegro, prevaleció incluso en medio de la peor hambruna. Él no tuvo que mentir más. Desde ese momento él no tuvo que mentir más. ¿Se entiende? Este hombre que estaba decidido a no arrepentirse, se agarró del manto y se le rasgó para su propia condenación. ¿Se entiende? Pero vemos en el caso de Jacob un hombre que se humilla ante Dios y que está realmente arrepentido. Amados hermanos, tenemos que entender y tenemos que ver esto como esta historia de él como una advertencia para todos nosotros. Hay que arrepentirse de verdad, ¿sí? Y aquellos que realmente se arrepienten sí encuentran misericordia. Este hombre no encontró misericordia porque no quería misericordia, pero todos los que buscan misericordia la encuentran, la pueden encontrar. Y todo aquello en lo cual nosotros no prevalecíamos o prevalecíamos a base de estrategias, de artimañas pecaminosas, cosas que van contra la voluntad de Dios, pueden dejar de ser así en tu vida si hay arrepentimiento verdadero. Todo aquel que se arrepiente de todo corazón encuentra misericordia de parte de Cristo. Terminamos con esta historia y dice, versículo 29, además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Jehová, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y es interesante que le diga que es el Dios de él y no el suyo, ¿no? Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Adoró Saúl a Jehová. Miren esto también es para destacar, y es que Samuel vuelve con Saúl. ¿Por qué vuelve? No lo sabemos exactamente, pero lo que vemos ahí es que Samuel no quiere una anarquía, es decir, quitar a Saúl del trono en este momento puede sumir al pueblo en una anarquía, y Dios no quiere eso. Entonces lo soporta hasta que venga uno mejor que él. Y después finalmente se ejecuta la venganza de Dios. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, y fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Vemos que finalmente la venganza la ejecutó otro y no Saúl, la ejecutó Samuel. Finalizamos y la conclusión es que no solo es necesario reconocer el pecado, sino actuar consecuentemente contra él. Es necesario recordar el precio de la salvación y la necesidad de acciones concretas para evidenciar un verdadero arrepentimiento. La persona que está realmente arrepentida de sus pecados está más apurada por resolver su situación delante de Dios, ¿sí?, que de recibir cualquier otra bendición. Las personas que venían en arrepentimiento con Juan el Bautista preguntaban inmediatamente, ¿qué debo hacer ahora? Amados hermanos, si ustedes están delante de una persona que confiesa sus pecados, pero luego se da vuelta y no se arrepiente, están delante de una persona, ¿sí?, que está entregada a la idolatría. Están delante de un hombre, de una mujer que está entregado a la idolatría y que, como Napoleón, se puso la corona sobre su propia cabeza en contra de lo que la ley de Dios demanda. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, te glorificamos y honramos este día por todas tus obras maravillosas, Señor. Te honramos y te glorificamos porque cada día nos has dado la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a ti de todo nuestro corazón, de luchar en oración para humillarnos, para suplicar verdadera reconciliación.
Sabemos que todos aquellos que vienen a ti nunca los echas fuera. Ayúdanos, oh Dios, a santificarnos, a tomar acciones concretas de arrepentimiento cada día. Porque, Señor, tú eres la gloria, como eres la gloria de Israel, eres la gloria de la Iglesia. Te damos, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.